ahí ya empieza a grabar. ¿Ya? Bueno, entonces no voy a repetir todo, pero voy a contar para los que vean el video después que les dejé unas lecturas, ¿ya? En los cursos, ¿ya? Unas lecturas complementarias, ¿no? de la materia de clase. ¿Ya? Entonces ahora estábamos viendo este modelo en Excel de simulación de estado financiero. ¿Ya? Entonces, como repito brevemente, estamos suponiendo que una empresa del sector comercial que requiere inversiones de activo fijo 40.000, capital de trabajo 7.000, y decide financiarlo 35.000 con capital propio, 12.000 con préstamo. ¿Ya? Y después, bueno, respecto a las ventas, se estima que las ventas van a ser 7.000 el primer mes y que eso va a crecer a una tasa de crecimiento del 1%, entonces va a ir creciendo progresivamente. ¿Ya? Después, ¿cómo cobra la empresa esas ventas? Su política de cobro es 50 al contado, 50% a 30 días. ¿Ya? Después, la política de existencias, ¿no? La empresa quiere mantener siempre, a fin de cada mes, existencias equivalentes al 120% de las existencias que voy a vender al mes siguiente. ¿Por qué el 120 y no el 100? ¿Ya? Normalmente las empresas quieren tener un margen de seguridad. No vaya a ser que justo el próximo mes vendan más de lo esperado y no tienen stock para vender, ¿no? Entonces, generalmente las empresas se estoquean, ¿no? Para prevenir esa variabilidad y oscilaciones de la demanda. ¿Ya? Después, el costo de venta es equivalente al 60% de las ventas. ¿Ya? ¿Y cómo se paga lo que compra? Igual que cómo se vende. 50% al contado, 50% a 30 días. ¿Ya? Bueno, y así después hay una serie de otros supuestos. Hay una comisión de vendedores del 1% de las ventas, se pagan sueldos mensuales de 1.000, se paga arriendo de 500, pero hubo que pagar a modo de garantía 2 meses al contado, ¿ya? Servicios básicos, etc. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí en lo que es caja, que esto tiene que ver con los requerimientos de la empresa respecto a la caja, ¿no es cierto? La empresa dice, queremos que por lo menos tener un mínimo de caja de 200, ¿ya? O sea, siempre hay que prever que en la caja queden 200. ¿Ya? Y si nos falta plata, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos la línea de crédito, con un tope de 12.000, ¿ya? A una tasa de interés del 2%. Y también aquí hay un supuesto de política de dividendo, ¿no? Los dueños retiran el 90% de las utilidades de cada año. Bueno, esto tiene todo un montón de planillas después, que es donde se va desarrollando, pero para los fines de esta clase vamos a suponer de que esa es la situación, y entonces, si yo hago una proyección, ¿no? Con todos esos datos de los próximos 10 años, y se cumplieran todas esas proyecciones, entonces estos serían los balances. ¿Ya? Entonces, aquí están, ¿no es cierto?, los activos corrientes, los no corrientes, después los pasivos corrientes, los no corrientes y el patrimonio. ¿Ya? Ahí está el balance al 31 de diciembre de cada año, del año 1 al 10. ¿Ya? Ahí está el estado de resultados, ¿no?, de cada año, bajo ese supuesto. ¿Ya? Y tengo también el estado de flujo de efectivo, ¿no?, para cada uno de los años. ¿Ya? Pero bueno, volvamos al tema de la clase, ¿no es cierto?, que es el análisis del circulante, ¿no?, o del corriente. ¿No? Entonces decíamos, aquí el propósito es evaluar la solvencia de la empresa en el corto plazo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo me concentro en el año 1, vemos que esta empresa tiene aquí unas obligaciones, ¿no es cierto?, que pagar. ¿Ya? Tiene pasivos corrientes de 5.049 pesos. ¿Ya? Entonces, la solvencia de corto plazo, lo que quiere, ¿no es cierto?, es evaluar la posibilidad de que esta empresa sea capaz de pagar estas deudas de corto plazo. ¿Ya? Que pueda cumplir con estos compromisos, pagar su préstamo con el banco, lo que vence este año, las cuentas por pagar a los proveedores, las remuneraciones que quedaron pendientes y otros gastos. ¿Ya? Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora, cuando hablábamos del análisis estático, es que normalmente los recursos que una empresa
va a tener para cumplir con el pago de estas deudas provienen de acá, ¿ah? De los activos corrientes, ¿no es cierto? Bueno, de hecho esta empresa tiene en la caja 1.376, ¿ya? O sea, tiene una liquidez inmediata, ¿ya? Que alcanza a cubrir en parte, ¿no es cierto?, esos pagos, ¿eh? Un 20%. Pero además tiene cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Y las cuentas por cobrar, uno asume que si están ahí es porque se van a cobrar antes de un año. Ahora, no sabemos exactamente cuándo se van a cobrar, ¿eh? Puede ser en 10 días, en 30, en 6 meses o hasta en un año, ¿eh? Pero bueno, ese es un respaldo para poder cumplir con el compromiso. Y si yo sumo estas dos cosas, ¿no es cierto? Ya estoy bien porque entre ambas suman 5.281 y debo 5.049. Pero no tenemos tanto detalle, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué pasa si las cuentas por cobrar las cobro en 11 meses más? Y a lo mejor estas cuentas por pagar vencen en 30 días más. ¿Ya? Ahí podría estar en problemas. ¿Ya? Bueno, y también tengo existencia. ¿Ah? Las existencias, recuerden, son menos líquidas que las cuentas por cobrar porque primero las voy a vender, ¿ah? Y después voy a recaudar el producto de las ventas. Pero tengo 5.600 en existencia. Ahora, ¿qué tan rápido se venden? Buena pregunta, no lo sabemos, ¿no? Pero eso es uno de los temas que vamos a ver acá, ¿no? Cómo saber qué tan rápido cobro mis cuentas por cobrar, qué tan rápido vendo mis existencias, qué tan rápido tengo que pagar mis cuentas por pagar, ¿ya? Esas son parte de las preguntas. Bueno, entonces, lo central, ¿no es cierto?, es, decíamos que uno quiere que este activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, ¿ya? Y a eso le llamamos capital de trabajo o fondo de maniobra, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo me creo una planilla que la tengo en blanco. Y aquí voy a poner los ratios que se utilizan en el análisis del circulante, ¿no?, para evaluar solvencia corriente. Entonces, lo primero, el primer concepto es lo que llamamos fondo de maniobra, ¿ya?, que se define básicamente como el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿ya? Entonces, para estos fines, ¿no es cierto?, si yo lo calculo, voy al balance y digo, bueno, aquí tengo mi activo corriente y le resto mi pasivo corriente, ¿ya? Eso es lo que se llama el fondo de maniobra. Ya, ahora, evidentemente, esta cifra por sí sola no me dice mucho, porque si yo digo, tengo un fondo de maniobra de 10, ¿no?, o de 100, o de 1.000, o de 1.000.000, es mucho o poco, depende, ¿no es cierto? Hay que verlo en términos relativos, ¿ya? Pero simplemente aquí quiero llevar la atención en este concepto del fondo de maniobra, ¿no es cierto?, que es cuánto más grande es el activo corriente respecto del pasivo corriente, ¿ya? Y eso, justamente, si volvemos aquí a la hoja de parámetros, tiene directa relación con lo que aquí llamamos capital de trabajo, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, en todo proyecto de inversión, como lo que ustedes están evaluando, esa es una pregunta clave. ¿Cuánto capital de trabajo necesito? ¿Ya? Y hay metodologías para evaluar exactamente, a priori, cuánto es el capital de trabajo que uno requiere, ¿ya? Metodología que la van a ver después cuando hablemos ya más de evaluación de proyectos, del flujo de caja. Pero no es nada del otro mundo, es simplemente razonar en términos de qué gastos voy a tener que incurrir antes de generar los ingresos que me permitan financiar esos gastos, ¿ya? Entonces, en el ejemplo más simple del mundo, yo en esta empresa, por ejemplo, vamos a comprar hoy día eh, para la venta que vamos a realizar el próximo mes, ¿no?, que son 7.000. ¿Ya? Y cuando yo vendo 7.000, significa que esa mercadería me costó el 60%, o sea, 4.200. ¿Ya? Entonces, supongamos que es simplemente esto. Yo tengo que comprar mercadería por 4.200 para después venderla a 7.000. ¿Ya? Y estoy partiendo mi negocio. Y no tengo ningún otro gasto. Entonces, ¿cuál sería mi capital de trabajo? 4.200. Necesito esa plata al comienzo para poder empezar a echar a andar, digamos, el ciclo operacional. Porque si no tengo esa plata, no tengo cómo comprar mercadería, ¿ah? Y no puedo vender, ¿ah? Por supuesto, se puede enredar un poquito más porque hay otras necesidades que surgen, ¿no es cierto? Y las formas de pago, las formas de cobro, etcétera, ¿no? Pero ese sería un ejemplo sencillo al respecto, ¿no? Bueno, entonces,
Después, otro ratio es el que se llama la relación de liquidez. ¿Ya? Y la relación de liquidez, si este nos da una medición relativa. ¿Ya? De hecho, ratio hace referencia, como yo les dije, a cocientes. ¿Eh? En realidad, el fondo de maniobra propiamente no es un ratio, ¿cierto? Es una definición, es un monto. Porque en general los ratios son divisiones. ¿No? Como esta. Entonces, la relación de liquidez es el activo corriente dividido por el pasivo corriente. ¿Ya? O sea, si lo veo en el balance, es activo corriente dividido por pasivo corriente. ¿Ya? Entonces me da ahí 2,17 veces. ¿Ya? Y va creciendo. Entonces, ¿cómo debería ser este ratio para que uno se quedara tranquilo? Recuerden que, a ver, si el activo corriente fuera igual al pasivo corriente, o sea, si este ratio fuera igual a 1, claro, significaría que yo tengo suficientes activos corrientes para pagar mis pasivos corrientes. ¿Ya? O sea, uno podría decir en principio que está bien. ¿No? Sin embargo, sería súper ajustado. ¿No? Sería muy ajustado porque cualquier problema que se me presente en el futuro, ¿no? Que un cliente no me paga, por ejemplo, ¿ya? O que me bajaron las ventas por alguna situación particular, podría llevar a que la empresa no pudiera cumplir con sus pagos. ¿Ya? Entonces, generalmente uno quiere que esto sea mayor que 1, ¿ya? Que sea más tirado para 2. ¿No? Pero tampoco quiero que sea 10 como acá. ¿No? 10 es como demasiado. ¿No? Si yo tengo un ratio de 10, significa que tengo demasiado activo corriente, ¿ya? En relación a mi pasivo corriente, pero otra cosa es que también significa que probablemente tengo activos ahí que estoy desperdiciando, ¿ya? Que no le estoy sacando rentabilidad. Por ejemplo, puedo tener mucha plata en la caja. ¿Ya? ¿Para qué quiero tener tanta plata en la caja? ¿No? Mejor invertirla, ¿no es cierto? En algo que me dé alguna rentabilidad. Tal vez puede ser porque tengo demasiadas existencias, ¿no? Y las existencias tienen costos. ¿Ya? Si yo tengo mucha existencia, tengo que pagar por bodegaje, ¿no es cierto? Tengo que pagar, tengo un costo financiero de mantener esa plata ahí movilizada. ¿Ya? Y por lo tanto, podría entonces reducir la existencia, ¿ya? Etcétera. Entonces tampoco es tan bueno que esto sea tan grande. ¿Ya? Uno quisiera que fuera en torno a 2, ¿no? O algo menor. Bueno, si vemos el balance, de nuevo, ¿no es cierto? Dentro de los activos corrientes decíamos que hay unos que son más líquidos y menos líquidos. ¿Ya? Entonces, ¿recuerdan cuál era el menos líquido de estos tres? ¿La existencia? Correcto, la existencia, como dice Romina. ¿Por qué? Porque tengo todavía que venderlas para que se transformen en cuentas por cobrar y después en caja. Entonces, otro ratio que se usa para evaluar solvencia corriente es lo que se llama el test ácido o la prueba ácida. ¿Ya? Y es muy parecido al anterior, solo que en el numerador le quita la existencia. ¿Por qué? Porque es el activo menos líquido, entonces es como una prueba de liquidez o de circulante más exigente. ¿Ya? Entonces es activo corriente. Todo esto está en la PPT por si acaso. Menos existencias, partido por pasivo corriente. ¿Ya? Entonces en nuestro caso sería activo corriente menos existencias, y eso lo divido por el pasivo corriente, que está ahí. 1,05. Y entonces si esto es en torno a 1 está bien. ¿Eh? Está bien porque, claro, mis activos más líquidos, como la caja y las cuentas por cobrar, ya me alcanzan, ¿no es cierto?, para cubrir mis obligaciones de corto plazo. ¿Ya? Y más encima tengo existencias que también las tienen algún movimiento, las puedo vender, cobrar después, entonces ahí uno se queda más tranquilo. ¿Ya?
Entonces, ahí están estos indicadores. Acá yo ya abajo los tengo calculados y los tengo en valores, ya porque quiero hacer el siguiente ejercicio, con esos primeros dos ratios. ¿Ya? Acá voy a copiar nomás lo que tengo en el balance para que podamos ver algunos efectos. Entonces aquí tengo la caja, cuentas, bueno, cuentas por cobrar y existencia. Y voy a poner aquí las cuentas por pagar del balance. Estoy simplemente copiando el balance. Y las obligaciones con banco. De corto plazo puse, parece, sí, de corto plazo. Ya. Ya, entonces, ¿qué podríamos, qué cambio no podría hacer que empeorara la relación de liquidez? ¿Ya? O que la cambiara, ¿ya? Vamos a ver qué efecto tiene en realidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto?, que la empresa, ¿no es cierto?, su área comercial, digamos, dijera, en conjunto con el área de finanzas, dijeran, bueno, para atraer más clientes vamos a dar más facilidad de pago. Entonces, no vamos a cobrar nada al contado. ¿Eh? Vamos a cobrar 50 a 30 días y 50 a 60 días, ¿ya? Que es lo que tengo aquí modelado y uno puede cambiar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces voy a cobrar 50% a 30 días, al cabo de los 30 días, y el otro 50 al cabo de los 60 días. ¿Ya? Y veamos entonces qué pasó. Entonces, claro, efectivamente, ¿no es cierto? La relación de liquidez bajó. A ver, voy a quitar esto de acá para dar más espacio. Fíjense, antes era 2,17 y ahora es 1,49. ¿Ah? Ahí se empeoró la liquidez. Claro, porque estoy cobrando más tarde. ¿Ya? Pero esta empresa, igual, si se cumplen todos los supuestos, no le pasa nada. ¿No? No le pasa nada. Igual llega al año 10 ganando plata, pagando las deudas. Déjenme ver, hacer una verificación aquí. Sí, no le pasa nada. ¿No? No tiene ningún problema. El punto es, ¿no es cierto?, que cuando uno tiene una relación de liquidez más baja, eh, tiene más probabilidades de caer en impago si es que algo pasa en el futuro. Ya, entonces voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a volver primero a lo que tenía antes. ¿No? Vamos a vender 50% al contado y 50 a 30 días. Entonces, y ahí tenemos nuestro ratio original. Entonces, voy a hacer un cambio acá. Voy a producir una especie de shock aquí en la proyección de ventas. Estas son las ventas. Entonces voy a suponer que en el mes 8 algo pasa, pandemia, ¿ya? O estallido social, y las ventas caen a 3.500. ¿Ya? Entonces, mira, aquí en el balance yo tengo programado que cuando la caja se me hace negativa, o sea, la caja no puede ser negativa, entonces que sea la caja negativa significa que la empresa quebró. ¿Ya? Fue incapaz de pagar las deudas, o sea, cayó en insolvencia, como dice ahí. ¿Ya? Entonces, quiero ver hasta qué punto puedo soportar una baja de las ventas sin caer en insolvencia. ¿Ya? Entonces, aquí ya me pasé. Entonces, 3007, todavía, 3009. Ahí se posterga un poquito la insolvencia, pero igual caigo en insolvencia, 4000. Ya, con 4000 me salvo. Entonces, en 3009 mi punto crítico. ¿No? Si mis ventas caen a 3009, ¿no? Ahí caí en insolvencia. En el año 3 ya no tengo, no tengo para pagar las deudas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en una situación como la que pusimos antes? O sea, además, ¿no es cierto? Mis gerentes dijeron, para vender más, ¿no es cierto? Vamos a dar más facilidades. Entonces, vamos a vender 50 a 30 y 50 a 60 días. Bueno, entonces, ahí empeoró mi situación de liquidez. Pues, ¿qué significa eso? Significa que en la misma situación, incluso si yo vendo aquí
4.200, sigo quebrando, ¿ah? Si vendo 4.500, ahí no, 4.004, quebré, ¿ya? No sé si se entendió el punto, o sea, si yo tengo un peor ratio de liquidez, ¿no es cierto? Eso significa que frente a un shock, en cualquier otra variable que incida en la disponibilidad de caja, ¿ya? Entonces es más fácil que caigan impagos. O sea, en esta situación en particular, cuando yo vendía una parte al contado y una parte de 30 días, entonces caían impagos si es que mis ventas bajaban a 3.009. Y cuando di más facilidad de pago, o sea, empeoré mi situación de liquidez, esa insolvencia se produjo con ventas de 4.500, ¿ya? O sea, antes, ¿no? Con un shock más chico, ¿no? Entonces, Profe, ¿sí? em, me imagino que debe ser como por cómo está construida la fórmula, pero me llama la atención que hasta cierto año como que hay insolvencia y después vuelve como a estar en blanco. Entonces me preguntaba como si eso puede pasar como en la vida real. Ah, ya, no me fijé que pasaba eso, pero puede ser, es muy posible. A ver, ah, claro. O sea, no, pues en la vida real, cuando aquí dice insolvencia, hay que veraste. ¿No es Ya, cierto? Tendrías que reemprender. ya, Claro, lo que pasa es que en la fórmula tienes toda la razón, ¿no? Después, como lo que pasa es que estoy aceptando caja negativa, lo que en la práctica no puede ser. ¿Ya? gracias. Entonces, voy a volver esto a lo que tenía. Voy a poner aquí la misma fórmula. Ya, a ver, veamos qué otras cosas pasan cuando cambié de política. Fíjense, la caja, ¿no es cierto? Cuando hago ese cambio de política, se va al mínimo. ¿Ah? En la situación inicial tenía excedente de caja. ¿Ya? Aquí se me fue al mínimo. ¿Ya? Y claro, y las cuentas por cobrar, en número, ¿no es cierto?, crecen mucho. ¿Ah? De 3.009 que tenía, pasaron a 11.006. ¿Ya? Y otra cosa que pasa es que aquí aparece una deuda, obligaciones de corto plazo. Claro, porque como di más facilidad de pago, entonces tengo necesidad de caja. ¿Ah? Y por lo tanto, ¿cómo lo soluciona la empresa, o este modelo en el fondo, es usando la línea de crédito? ¿Ya? Entonces, al empeorar o al dar más facilidad de pago, tuve que echar mano a una línea de crédito y me tuve que endeudar con el banco, ¿no es cierto?, en 6.700 para poder cumplir con las deudas. ¿Ya? Ahora, hablamos la clase pasada, o la antepasada, de que los pasivos corrientes, ¿no es cierto?, uno podría clasificarlos en recursos expresos y recursos cíclicos, ¿se acuerdan? Que decíamos que las cuentas por pagar son recursos cíclicos, porque se renuevan, ¿no? Y por lo tanto se parecen al patrimonio. ¿Ya? Y las que no, como una obligación con banco, son recursos expresos. Eh, ya, ahora, una recomendación, digamos, que siempre debería tener presente, es que los recursos expresos, como esta línea de crédito que estamos haciendo acá, en realidad uno debería usarla para cuestiones súper coyunturales, ¿no? Por ejemplo, un pedido especial, ¿no? O por ejemplo, una situación particular de baja de ventas, ¿no? Porque obviamente, ¿no es cierto?, de otro modo, me pasa lo que me está pasando acá. O sea, en el fondo, si yo empiezo a financiar mi desfase, ¿no es cierto?, con recursos expresos, ¿ya?, y no con cuentas por pagar, ¿no?, entonces voy a tener que estar, no es la situación que pasa acá, pero podría llegar a estar endeudándome constantemente, ¿ya? Y entonces entrar ahí en una bicicleta que no podría parar. ¿Ya? Entonces, el ideal, ¿no es cierto?, es que el activo corriente se financie por el lado de los pasivos, ojalá con recursos cíclicos, como las cuentas por pagar. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la alternativa sería que si yo quiero hacer esta política, ojalá pueda conseguirme con mis proveedores que también me concedan a mí la misma política, ¿no? Entonces aquí también voy a hacer que los proveedores me vendan
50% a 30 días y 50% a 60 días. ¿Ya? Y entonces, bueno, ahí la situación es menos grave. Igual me tuve que endeudar, ¿ah? Un poco, pero después pagué la deuda, ¿no es cierto? Y seguí normal. ¿Ah? Y mi ratio de liquidez empeora también, ¿ah? Menos que antes. ¿Ya? Ya, ahí volví al escenario inicial. Bueno, entonces estos dos son los principales ratios, ¿ya? De solvencia corriente. Después, bueno, ahí la lámina decía, ¿no es cierto?, que la solvencia uno la puede entender desde dos puntos de vista, ¿ya? Como solvencia de capacidad y solvencia de puntualidad. ¿Qué significa eso? Si miro esto, ¿no es cierto?, yo veo que esta empresa tiene solvencia de capacidad. ¿Por qué? Bueno, porque sus activos son más grandes que sus pasivos. ¿Ah? Me refiero a los corrientes. Mi activo corriente es más grande que el pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, tiene activos para responder. También uno lo puede mirar a nivel de toda la empresa, los activos totales en relación a los pasivos. Tiene solvencia de capacidad porque sus activos son suficientes para responder. Pero otra cosa es la solvencia de puntualidad, que significa que sea capaz de pagar a tiempo. ¿Ya? Entonces, esa solvencia de puntualidad, es decir, en la práctica voy a ser capaz de pagar a tiempo. ¿Ya? Fíjense que cuando hicimos el cambio en las ventas, ¿no es cierto? Y la empresa caía en insolvencia, igual apareciera haber solvencia de capacidad porque el activo seguía siendo más grande que el pasivo. ¿Ya? Pero hubo imposibilidad de pagar y entonces hay insolvencia. Ahora, esa puntualidad, la capacidad de cumplir efectivamente con el pago, depende eh, de qué tan rápido se venden las existencias, qué tan rápido se cobran las cuentas por cobrar y qué tan rápido se pagan las cuentas por pagar. ¿Ya? Entonces, esos son los indicadores que tengo acá, ¿ya? Y los vamos a ver enseguida. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es lo que llamamos rotación de existencia. ¿Ya? Y esto se define como el costo de ventas partido por las existencias. ¿Ya? Entonces aquí estoy mezclando un dato del estado de resultados y un dato del balance. ¿Ya? O sea, si aplicamos la fórmula, diríamos, bueno, me voy aquí a mi estado de resultados y el costo de ventas que tengo es este, 53.000. ¿Qué es lo que el costo? ¿Se acuerdan lo que es el costo de venta? ¿Alguien me puede decir que el costo de venta es esto? ¿Nadie? ¿Nadie se arriesga? Es lo que su nombre se indica, es lo que su nombre indica, es el costo de lo que vendo. ¿No? Es simplemente eso. El costo de venta es el costo de lo que estoy vendiendo. ¿Cuánto me costó lo que estoy vendiendo? ¿Ya? Entonces, para un comercio, el costo de venta, si vende celulares, ¿ya? Es cuánto me costó el celular que estoy vendiendo. ¿Ya? No la cuenta de la luz, del agua, del personal, no. Es lo que me costó el producto que estoy vendiendo. ¿Ya? Simplemente eso, ese es el costo. Por lo tanto, está directamente vinculado a las existencias. ¿Ya? Las existencias que vendo se transforman en costo de venta. Las que no vendo se quedan como existencia. ¿Ya? O sea, dicho de otro modo, si voy al balance, cuando yo venda esta existencia, 5.679, van a salir de acá, pero se van a transformar en costo de venta. ¿Ya? Lógicamente, la empresa, si está en operación, va a seguir comprando. ¿Ya? Entonces, claro, cuando yo venda estas 5.679, mis existencias en el balance se van a reducir en 5.679, pero simultáneamente voy a estar comprando probablemente otra cantidad parecida, como 5.679, entonces uno siempre va a ver aquí un monto parecido. ¿Ya? Acá, por ejemplo, a lo largo del año va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque las ventas crecen. ¿Ya? Pero todo lo que sale de acá se transforma en costo de venta, ¿no es cierto?, en el estado de resultados. ¿Ya? Entonces, bueno, rotación de existencia, decíamos, es el costo de venta
partido por las existencias. ¿Ya? ¿Y qué puede representar eso? El costo de venta, ¿no es cierto?, es lo que vendí. ¿Ya? Sí, pensémoslo en unidades, ¿no? Pensemos no en plata, en unidades, ¿no? La existencia es lo que siempre mantengo ahí, ¿no? Esperando vender. ¿Ya? Y el costo de venta son las existencias que vendí. ¿Ya? Entonces vendí 1000 unidades. Y en inventario mantengo 100 unidades. Entonces, 1000 unidades que vendí dividido por 100 me da 10. ¿Ya? Parecido acá, que me da 9,38. Bueno, básicamente lo que significa es cuántas veces en el año rotan mis existencias. ¿Cuántas veces en el año vendo lo que normalmente mantengo en el inventario? ¿Ya? Por lo tanto, a ver, si yo digo que estas existencias rotan 9,38 veces, entonces eso me da una idea de qué tan rápido vendo la existencia. Significa que esto que tengo en ese instante, que son 5.679, va a salir 9,38 veces de ahí, y voy a volver a comprar. Eso es lo que indica, pero hay otro indicador que es más intuitivo a mi gusto, ¿ya? Porque es lo mismo, pero medido en días. Días de existencia lo que me va a decir es cuántos días me demoro en vender las existencias que tengo ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Es un poco al revés. Profe, ¿Sí? al final el rotación de existencia es como cuánto me rinde una existencia o cuánto produzco por una existencia. No, es cuántas veces vendes el inventario en un año. O sea, sonó raro lo que dije, pero ¿cuántas veces rotas el inventario? Es decir, yo en cualquier instante que veo mi balance tengo 5.679 en existencia. Pero eso que está ahí, voy a vender esa cantidad 9,38 veces en el año. ¿Ya? Para hacerlo más fácil, si este fuera 12, si esto fuera 12 veces, ¿no es cierto? Yo digo, ese inventario que tengo acá lo voy a vender 12 veces en el año, es lo mismo que te dijera, entonces significa que esta existencia en particular se van a transformar en cuentas por cobrar o en caja en un mes. Porque vendo esa cantidad 12 veces en el año. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, ahora cacho. Claro, Gracias, profe. pero hay una medida más directa de eso, que es lo que se llama días de existencia. Entonces, los días de existencia es dividir lo que mantengo en existencias en la bodega o en el balance por lo que vendo al día. ¿Ya? Entonces, existencias partido por, lo voy a poner así, ventas diarias. ¿Ya? Y la fórmula sería existencias dividido por, paréntesis, estado de resultados, aquí están mis ventas, ingresos por venta, diarias, entonces lo divido por 365. Y me da 23,35. O sea, significa que esas existencias las voy a vender en promedio en 23,35 días. ¿Ya? Y fíjense que no cambia porque mantengo siempre los mismos supuestos, ¿no? Respecto de cuánto compro, ¿no? Y de la forma de pago, más bien, ¿no? De cómo le pago a mis proveedores. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí? ahí en los días de existencia, es que lo que pasa es que en el PPT aparece por 365. Ahí sería como el total en un año. Lo que aparece en la PPT es exactamente lo mismo, lo único que, mira, ¿ven esta fórmula aquí o no? ¿Donde estoy moviéndome? ¿Sí? Ah, la dividió. Claro, entonces en la otra fórmula, en vez de dividir en el denominador, está multiplicado el numerador. Ah, perfecto. Sí. Claro, es más fácil de entender así, ¿no? De hecho, yo siempre lo explico de esta manera, ¿no? Sí,
Entonces, por ejemplo, si me voy aquí a los parámetros y digo, a ver, supongamos que a ver, rotación de existencias. ¿Qué es lo que iba a hacer? Ya, sí. Por ejemplo, yo si varío cuánto inventario quiero mantener, ¿ah? Y digo, no, no voy a tener tanto inventario, voy a comprar nomás el 100% de lo que vendo el mes siguiente. Entonces, ahí automáticamente mis días de existencia bajan. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tengo menos existencia. O puedo decir, no, está muy inestable mis proveedores, así que mejor voy a comprar nomás el 200%. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con mis días de existencia? Aumentan a 38 días. Sí, perdón, es que yo hice un comentario por eso estoy como vacilando, porque dije algo mal. ¿Ya? Les dije, esto depende de cómo le pago a mis proveedores, ¿no? No tiene nada que ver con eso. ¿Ah? Estaba pensando en las cuentas, en el indicador que está más abajo de periodo medio de pago. ¿Ah? Así que borren ese comentario que hice. ¿Ya? Esto de los días de existencia tiene que ver básicamente con cuántas existencias quiero mantener. ¿Ah? ¿Ya? Bueno, entonces voy a volver aquí al 120. ¿Ya? O por ejemplo, si digo, voy a mantener súper poquita existencia, el 10% del próximo mes. ¿Ya? Entonces, claro, mis días de existencia son nada, vendo inmediatamente, casi en un just in time, ¿no es cierto? ¿Le han pasado el just in time en gestión de operaciones? Ya. Ya, entonces ahora vamos también, ahora queremos saber, por ejemplo, la velocidad en que rotan las cuentas por cobrar, ¿ya? O cuánto me demora en cobrar mis cuentas por cobrar. Entonces ahí existe otro indicador que es el periodo medio de cobro. Entonces acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación entre cuentas? Cuentas por cobrar está vinculado al ingreso por venta del estado de resultados. Lo que vendo a plazo queda en cuentas por cobrar, ¿no? Esa es la relación. Así como antes dijimos, las existencias están vinculadas al costo de venta. Las existencias que vendo se van al costo de venta. Las que no vendo quedan en existencia. ¿Ya? Entonces, aquí la fórmula sería cuentas por cobrar dividido por ventas diarias. ¿Ya? Entonces, la fórmula sería cuentas por cobrar partido Espérate, por... ahí, eso es lo mismo que ingreso de la explotación. Sí, es lo mismo que ingreso a la explotación. A ver, creo que me equivoqué antes. Sí, ya. Mientras hacía esto me di cuenta que cometí un error. Lo que pasa es que aquí lo dividí. Miren, aquí me equivoqué porque claro, es por lo que vendo al día, efectivamente. Volví a los días de existencia. Existencias partido por ventas diarias. Pero tengo que dividirlo no por C2, ¿ah? No, no, porque aquí estoy dividiendo por estado de resultados C2. ¿Y qué es lo que es C2? Es el ingreso por venta. No, tengo que irlo por el costo de venta. ¿Ya? Disculpen el error. Sea, ¿entienden por qué tengo que ir por el costo de venta? Díganme que no, nomás si no saben, para explicarle. No, no entendí. Ya. Ya. ¿Cuál es la idea? Es que eh, voy a poner aquí ventas diarias. ¿Cómo le pongo esto? Ventas diarias. Voy a poner costo de ventas diarias nomás ya. Va a ser más directo. Costo de ventas diario.
Ya, ¿por qué razón? Porque estoy hablando de las existencias. Entonces, para mantener consistencia con los valores, el valor de las existencias se vincula al valor del costo de lo que vendo. ¿Por qué? Porque el ingreso por venta tiene el margen de ganancia, ¿ah? El margen de ganancia del comerciante. ¿Ya? Pero si meto ese margen de ganancia se me distorsiona todo. ¿Ya? Porque las existencias, como yo decía antes, que están valoradas a lo que me costaron, cuando las vendo se transforman en costo de ventas. ¿No es cierto? Entonces esa es la relación, existencia con costo de venta. El ingreso por venta tiene el margen de ganancia del comerciante. ¿Ya? Entonces por eso con el costo de venta. ¿Ya? Esta sí, porque aquí son los ingresos por ventas los que pueden quedar en las cuentas por cobrar, si es que vendo a plazo. ¿Ya? Entonces, cuando aplico esa fórmula me da ahí 16. ¿Ya? Y me da siempre lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que me demoro 16 días en cobrar mis cuentas por cobrar. La lógica, cuentas por cobrar es lo que normalmente mantengo en el balance como deudas de mis clientes. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? Ventas diarias, ¿no es cierto? Bueno, vendo tanta cantidad al día, ¿ya? Por lo tanto, si divido lo que normalmente tengo en el balance como cuentas por cobrar, por lo que diariamente vendo, lo que estoy diciendo, entonces, esto que tengo aquí en cuentas por cobrar equivale a tantos días de ventas, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que me voy a demorar. Un ejemplo. Si acá le pongo, voy a vender todo al contado. Obviamente, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener cuentas por cobrar, ¿ya? ¿Ah? Entonces, aquí este indicador va a ser 0. Me demoro 0 días en cobrar. Claro, porque no tengo cuentas por cobrar, ¿no es cierto? En el balance mis cuentas por cobrar son 0. Si pongo aquí que vendo todo a 30 días, entonces este indicador me debería dar 30 o algo parecido, ¿ya? ¿Cuánto me da? Me da 32. Similar. Claro, lo que pasa es que el año son 365 días, ¿verdad? Entonces, por eso nos da exactamente 30. Si pongo que vendo todo a 60 días, entonces eso se va a duplicar, ¿no? Veo mi balanza acá, o mi hoja de resultados. Efectivamente, ahora me demoro 2 meses en cobrar, 63 días, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos a dejarlo como estaba primero. Ya, y por último, también quisiera saber cuánto me demoro en pagar mis cuentas por pagar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí dice que tengo cuentas por pagar de 2.371, las tengo que pagar antes de un año, pero ¿cuánto aproximadamente? ¿A fin de año? ¿En un año más, digamos? ¿O en 10 días más? ¿Ya? Entonces, similarmente, uno puede definir un índice, un ratio, para medir eso. ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? ¿A qué se vinculan las cuentas por pagar? En el balance, ¿no es cierto?, tengo aquí cuentas por pagar. ¿A qué partida del estado de resultados podría estar vinculada las cuentas por pagar? En realidad, esta pregunta es más difícil que si se lo hubiera hecho respecto a las cuentas por cobrar. Porque en realidad se vincula a las compras, ¿ya? Lo que uno obtiene crédito es respecto a las compras, ¿ya? Entonces aquí, por eso aquí agregué las compras, ¿ya? En esta fila. Pero las compras también se parecen mucho al costo de venta. Hay un desfase, sí. Porque yo puedo comprar hoy día, pero el costo de venta se va a producir cuando venda, ¿ya? Entonces, en rigor, uno debiera hacer la relación entre cuentas por cobrar y compras. Ese es el indicador 1 que vamos a anotar acá. Entonces, el indicador 1 es cuentas por pagar partido por compras diarias. ¿Ya? Que la PPT lo tengo como cuentas por pagar, partido por compras más otros gastos, partido por 365, ¿cierto?
Entonces, la fórmula sería, y aquí, entonces vamos a tomar cuentas por pagar, 2.371, y lo vamos a dividir, voy a poner ahí dos paréntesis, porque tengo que tomar las compras. Pero también, si uno quiere ser más preciso, en realidad en este ejemplo, si no fuera tan preciso, no cambiaría mucho, pero siendo preciso, también hay otros conceptos de servicios que podrían generar cuentas por pagar, ¿no? Por ejemplo, el arriendo podría dar origen a una cuenta por pagar, los servicios básicos y otros gastos, ¿no? Entonces voy a sumar todo eso, todos los gastos que podrían dar origen a cuentas por pagar, si es que no los pago al contado, ¿no? Y eso lo divido por 365, porque quiero que sea diario, ¿no? Entonces, lo que me dice esto es que me demoro 13,44 días en pagar mis cuentas por pagar. ¿Ya? Y hay una segunda fórmula que es aproximada y que es cuentas por pagar partido por costo de ventas y otros gastos diarios. ¿Ya? ¿Y por qué existe esta fórmula? Por la sencilla razón de que en los estados financieros, no aparecen directamente las compras, ¿ya? De hecho, por eso aquí la tuve que agregar aparte, ¿ya? Porque en el balance y en el estado de resultados uno no tiene las compras, ¿ya? Tengo los costos de venta, tengo los gastos, ¿ya? Pero el concepto de compras no está directamente, ¿ya? Entonces, cuando uno está haciendo análisis financiero y solo tiene los estados financieros a disposición, entonces no tengo las compras y por lo tanto lo estimo de esta manera, ¿ya? Es un poco lo mismo que antes, pero ahora voy a decir cuentas por pagar partido por estado de resultados, costos de ventas, más, y lo mismo que antes, arriendo, servicios, otros gastos, dividido por 365. ¿Ya? Da casi lo mismo, ¿se dan cuenta? Hay pequeñas diferencias. ¿Ya? Voy a verificar que no me haya equivocado. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, lo que me dice esto es que esta empresa se demora 38 días en vender su existencia, 16 días en cobrar sus cuentas por cobrar y 13 días en pagar sus cuentas por pagar. ¿Ya? Puedo hacer el mismo ejercicio que antes. Si yo digo acá, bueno, ¿qué pasa si esta empresa... ¿Profe? ¿sí? No entendí bien la diferencia entre el pago 1 y el pago 2. Ya. La única diferencia es que en el pago 1 estoy dividiendo por las compras de mercadería. ¿Ya? Las compras, ¿no es cierto?, es cuánto la empresa compró mensualmente. ¿Ya? Pero lo que decía es que las compras de mercadería no es fácil obtenerlas de los estados financieros. Entonces, por eso es que se usa la segunda, que en vez de las compras, divide por el costo de ventas, ¿ya? Que eso sí está en el estado de resultados, ¿ya? Fíjate, aquí por ejemplo uno ve que el costo de ventas es 53.267, pero las compras son 54.204. ¿Ya? Es un monto bien parecido, pero no es exactamente igual. ¿Por qué no es igual? Porque una mercadería, cuando tú la compras, no es costo de venta, ¿ah? El costo de venta ocurre cuando la vendes, ¿ya? Entonces se produce un desfase, ¿ya? Entonces, en rigor, para que el indicador mida exactamente cuánto te demoras en pagar, debiera dividirlo por las compras. Pero como el dato no está disponible, normalmente se divide por el costo de ventas. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, de nada. Si esta empresa dijera, ya, vamos a comprar ahora, o el proveedor le dice, págame a 30 días, entonces ese indicador debería dar en torno a 30 días. ¿Ya?
Si el proveedor dice págame a 60 días, entonces debería estar en torno a 60 días. ¿Ya? 54. ¿Por qué no es más cerca de 60? Porque están estos otros gastos que son al contado. ¿No? ¿No? Cuando yo le sumé otros gastos, no me acuerdo qué más. ¿Qué es lo que era? Arriendo, servicios básicos y otros gastos. Claro, como esos son al contado, entonces, ¿no? Por eso da más lejos de los 60, pero da 50 y algo. Okay. Entonces, resumiendo, primero, ¿no es cierto?, está el concepto de fondo de maniobra, ¿ya? Que es un concepto nomás, ¿no es cierto? Es la cantidad de plata que uno necesita para poder hacer andar el ciclo operacional, ¿ya? Particularmente importante para ustedes cuando estén evaluando su proyecto, que determinen el fondo de maniobra o el capital de trabajo, es sinónimo, que requieren en T igual 0, ¿ah? Para echar a andar su proyecto. ¿Ya? Y las empresas, durante todo su funcionamiento, siempre mantienen un fondo de maniobra, ¿ah? Para, digamos, no tener problemas de pagar sus deudas de corto plazo si es que las cosas no marchan como uno quiere. ¿Ya? Entonces, a nivel global, ¿no es cierto?, la solvencia de corto plazo la medimos con indicadores como estos dos. ¿Ya? Relación de liquidez, prueba ácida. ¿Ya? La relación de liquidez queremos que sea en torno a 2. ¿Ya? Puede ser 1,8, además depende mucho del sector. ¿Ya? En las PPTs hay un ejemplo, para que lo miren después, de empresas, por ejemplo, del rubro del retail, un supermercado, ¿ya? Que si uno mira los balances de ellos, a veces tienen relaciones de liquidez menores que 1. ¿Ya? Que yo dije, ¿no es cierto?, si es menor que 1 estoy en problema. Claro, porque si es menor que 1 significa que mi activo circulante no me alcanza para pagar mi pasivo circulante. Pero estas empresas de retail pueden mantener estas razones de liquidez menores que 1 y no necesariamente caen en problemas. ¿Por qué razón? ¿Ya? Y lo vinculo con los otros indicadores, ¿ah? Lo de las velocidades de cobro y de pago, ¿ah? O de ventas de la existencia. Porque los supermercados, ¿no es cierto?, tienen la práctica de pagarle a sus proveedores a largo plazo, ¿ya? O sea, no a largo plazo, a periodos prolongados, por ejemplo, 90, 120 días. Sin embargo, ellos cobran al contado, ¿ya? Por lo tanto, se pueden dar el lujo de mantener cuentas por pagar más altas que sus cuentas o que todo su activo corriente, pero como dilatan tanto el pago a sus proveedores, entonces tienen cómo generar los recursos para cumplir, ¿ya? Y no caer en impago. ¿Ya? Pero salvo esas situaciones excepcionales, uno esperaría entonces que la relación de liquidez ojalá fuera 1,8 o algo por ahí, tampoco excesivamente alto, y que la prueba ácida, ¿no es cierto?, que es más exigente porque le quito la existencia, estuviera levemente sobre 1, digamos, en torno a 1. ¿Ya? Pero eso lo complementamos con estos indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una rotación alta de existencia o muy pocos días de existencia, supongamos que aquí me diera 10 días, significa que voy a vender muy rápido mi existencia, o sea, en 10 días las vendo. Por lo tanto, desde ese punto de vista no podría decir, bueno, entonces la prueba ácida, si es muy bajo, no le presto mucha atención, porque tengo existencias que son súper líquidas. ¿Ya? Que es distinto que tenga existencias que me demoro 200 días en venderlas. ¿Ya? Y aquí está, ¿no es cierto?, el periodo medio de cobro, cuánto me demoro en cobrar y cuánto me demoro en pagar. ¿Ya? Eso. ¿Tienen alguna pregunta? Pues ya estamos en la hora. Yo por lo menos no quedé con preguntas. Profe, ¿va a subir como la actualización de este Excel? Sí, sí, lo voy a subir de nuevo con esta planilla. Ya, gracias. De nada. Ya, pues entonces nos vemos el viernes. Y el Chao, profe, miércoles tienen clase gracias. de auxiliar de esto. Por nada, que estén bien. Chao. Chao. Chao, Gracias, profe, que profe. esté bien, cuídese. Chao, gracias. Chao.